Gritar, a ver ahora, ¿sí? Ahora el micrófono, por favor. Sí. Buenas tardes. Sí, ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, muchas Sí, te escuchamos. gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, celebrar esta audiencia como instancia de participación popular en un proceso tan importante para las familias argentinas, para nuestros sectores productivos, para nuestra economía, como lo es el debate en torno al precio del gas, así como de los subsidios, que representan una política que significa salario indirecto para las familias, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos 5 años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020, por supuesto, de pandemia. Y que esos subsidios también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y por ende impulso del consumo y de la demanda y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas. Y lo que estamos discutiendo aquí es parte del debate también sobre la inflación, que es un objetivo crítico de la política económica, determinante para el crecimiento real de los ingresos, que son el combustible de la demanda efectiva, que es el verdadero tractor de la producción, de la inversión inducida por la demanda y, por supuesto, de la generación de puestos de trabajo que requiere del crecimiento de la actividad económica. La experiencia reciente de los 4 años de gobierno de Macri no deja dudas sobre este punto porque la política tarifaria de aquel entonces, que se popularizó bajo el rótulo de tarifazos, constituyó, junto con la devaluación, uno de los principales motores de la inflación del periodo que, recordemos, terminó el ciclo a pesar de la política monetaria de emisión cero, con el nivel más alto en 3 décadas, 55% de inflación en 2019. Por eso quisiera que hagamos un poco de historia, porque durante los años previos, durante el gobierno de la actual vicepresidenta, la crítica a la política tarifaria, tanto por los subsidios como por la desdolarización que se había instrumentado a partir de la emergencia, estaba a la orden del día. El argumento más difundido se daba bajo el imperio de una mirada fiscal monetaria de la inflación como parte del ideario neoliberal compartido por neoclásicos y por la versión más edulcorada que expresan los neokeynesianos. Se trataba del clásico planteo ortodoxo que sostenía que los subsidios económicos, entendidos como gasto del Estado, financiado con emisión, eran responsables de la inflación. Sobre ese caldo de cultivo, cuando Macri llegó al gobierno, argumentó que se iban a eliminar los subsidios. Sostenían que esa decisión se basaba básicamente en 2 motivos: que las tarifas estaban demasiado bajas y además que nos habíamos quedado sin energía. La realidad que siguió a ese cambio de paradigma terminó en aumentos en la tarifa de gas superiores al 1000%, muy por encima de la inflación acumulada durante el periodo y, por supuesto, mucho más por encima de la evolución nominal de los salarios, que sistemáticamente perdieron contra la inflación, sacrificando poder de compra año tras año. Sin embargo, mientras las tarifas se incrementaban más del 1000%, los subsidios, en el caso del gas, representaban, medidos en dólares, el 0,8% del PBI en 2015, no desaparecieron como se había prometido, sino que en 2019 eran del 0,4% del PBI. Por otra parte, la producción de gas natural convencional, como lo muestran todos los informes de la época, mantuvo una dinámica declinante, mientras que solo se pudo mejorar la producción de gas no convencional, Vaca Muerta, la cuenca neuquina, que siguió siendo beneficiaria de subsidios estatales y que además fue posible gracias a una decisión estratégica a la que el macrismo se había opuesto en su momento, que fue la renacionalización de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. Como ya señalé, la política de tarifazos del periodo 2015-2019, que impulsó sistemáticamente al alza el componente de precios regulados, fue responsable junto con la devaluación de los elevadísimos niveles inflacionarios de esa época.
Y la contracara de los tarifazos impulsados, y esto es algo que también hay que enfatizar, no solo por la reducción de los subsidios, sino por la dolarización de las tarifas, fue una pronunciada caída del consumo de gas, una caída que superó el 8%, a pesar de que en el mismo periodo la cantidad de usuarios residenciales creció un 4%. A pesar de este derrumbo del consumo, se siguió importando gas. En el año 2019 esas importaciones insumieron casi 4.500, 4.446 millones de dólares, si no me falla la memoria. La dolarización de las tarifas, combinada con esa política devaluatoria feroz que sufrimos en aquella época, destruyó el poder adquisitivo, el bolsillo de los argentinos, desplomando el consumo y la demanda. La devaluación no solo impactó sobre el conjunto de los precios no regulados, sino que justamente gracias a la dolarización de las tarifas, también sobre los regulados en una dinámica de retroalimentación inflacionaria. Así, en el año 2018, una decisión escandalosa, mientras el gobierno de Mauricio Macri decía que no había recursos para subsidiar las tarifas, firmó un acuerdo con las empresas petroleras para compensarlas por la evolución del tipo de cambio, algo a lo que se refirió más temprano el doctor Polín, una estafa que derivó en una denuncia contra los funcionarios por parte de las actuales autoridades del Enargas, una demanda que vale la pena leer para justipreciar la dimensión del saqueo tarifario y que fue un insumo también indispensable para los diputados y las diputadas que trabajamos en la derogación de aquella estafa que se había plasmado en esa resolución de Macri de fines de 2019. Y como ya se señaló aquí, esa resolución fue derogada por el Congreso Nacional en el marco del tratamiento de la Ley de Presupuesto 2021, en el mismo sentido que rechazamos que el Estado Nacional se haga cargo de esa estafa acordada entre el gobierno anterior y las empresas, sobre la cual deberá expedirse la justicia. Lo cierto es que durante esos 4 años el Estado redujo los subsidios a las tarifas, pero en cambio los ciudadanos y las ciudadanas argentinos y argentinas subsidiaron la rentabilidad de las empresas con una fenomenal transferencia de recursos hacia las arcas de las empresas del sector. Solo durante los 2 primeros años del gobierno de Macri, esa transferencia alcanzó a 16.000 millones de dólares. Según lo definió la Fundación Fiel en un informe de 2018, se trató de, abro comillas, una operación de transferencia colosal desde la demanda equivalente a 5 puntos del PBI, la mitad sobre las familias. Casualmente, las empresas beneficiarias de aquella transferencia colosal eran amigos, socios y familiares del alma del anterior presidente. Por eso, este debate que hoy estamos dando tiene que ver también entonces con avanzar en una revisión integral donde nunca más debe ocurrir que sean los usuarios, los trabajadores, el pueblo argentino, los que subsidien la rentabilidad de las empresas. Permítame ya para ir cerrando detenerme un momento sobre este punto, porque la pregunta que sigue es ¿a dónde fueron a parar esos ingresos que por medio de la política tarifaria el pueblo argentino transfirió a las empresas? Un expositor que me precedió preguntaba si acaso las empresas realizaron las necesarias inversiones. Lo que yo le puedo contar es lo que sí pasó, porque estas empresas aparecen entre los principales 100 protagonistas de la mayor fuga de capitales de nuestra historia. Entre las empresas del sector, la fuga, medida como formación de activos externos registrados en el balance cambiario del Banco Central entre 2015 y 2019, fue escandalosa. Total Austral fugó más de 272 millones de dólares. Pan American, casi 99 millones de dólares. Petrobras, casi 83 millones de dólares. Plus Petrol, más de 96 millones de dólares. Tech Petrol, casi 93 millones de dólares. Esto es lo que hace el segmento de producción. En el segmento de transporte, Transportadora General del Norte fugó más de 231 millones de dólares. Transportadora General del Sur, casi 163 millones de dólares, mientras que en el segmento de distribución, Camus y Gas Pampeana fugó más de 92 millones de dólares. Tanto les reportó a las empresas la política de tarifazos que tuvieron excedentes para dolarizar y fugar.
excedentes que, por cierto, en una muestra de compromiso con el país, bien podrían repatriar. Por último, un elemento que para nada podemos dejar de lado es el hecho de que estamos en pandemia. Una pandemia que no terminó, más allá del enorme y valioso esfuerzo del Estado en materia de vacunación, que lo vemos día a día en la destacable campaña que viene llevando adelante el gobierno de nuestra provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que de hecho han aparecido nuevas cepas más peligrosas, que ojalá podamos tomar las medidas necesarias para evitar o mínimamente retrasar el ingreso a nuestro país. Y en este contexto debe seguir primando un concepto que tenemos que poner sobre la mesa, sobre el que se basó el profundo debate que nuestra sociedad dio a la hora de impulsar el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Es el principio del esfuerzo acorde con la capacidad de cada uno. Y en este sentido, no cabe la menor duda que son los más favorecidos, entre los que se cuentan las empresas del sector, uno de los pocos ganadores del modelo anterior, los que tienen que poner el hombro. De más está decir que los ingresos de los argentinos y las argentinas no se han recuperado para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso a esta Secretaría le toca la inmensa tarea y la inmensa responsabilidad de determinar, en base al costo real de producción del gas, la ecuación que asegure, por supuesto, que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad además en pandemia, donde el lucro empresario debe subordinarse a un fin superior, que es el pleno goce de un derecho social, de un derecho humano, que es el acceso del conjunto del pueblo argentino a un servicio público esencial con tarifas justas y razonables en consonancia con los ingresos argentinos y con la necesidad de que esos ingresos estén disponibles para otros consumos, que hagan posible poner en funcionamiento la rueda virtuosa de nuestra economía y al mismo tiempo empezar a revertir uno de los mayores flagelos que inauguró Macri en 2016, que es el avance de la desigualdad. Pensar las tarifas de los servicios públicos, como cada una de las decisiones de política económica de nuestro gobierno, de todo gobierno nacional, popular y democrático, implica necesariamente anteponer este norte, el de construir un país más justo y una sociedad más igualitaria. Muchas gracias.